Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Damos gracias al Señor por estar otra vez en este lugar, un recinto sagrado para el tiempo de alabanza y adoración unida a nuestro Dios. Hermanos, cuando alguien está desalentado, necesita una palabra de aliento, ¿verdad? Cuando alguien está triste y cuando alguien está desanimado y cuando alguien está en peligro, también, hermanos, necesita que alguien pueda rescatarlo, ¿verdad? ¿Cuántas personas estuvieron en el peligro cuando el Titanic se estaba hundiendo? Todos gritaban por salvación, salvación, salvación. Pero miles de personas perecieron en esa tragedia, ¿verdad? Y podemos mencionar muchos momentos de tragedia. Y cuando el mundo estaba en oscuridad, cuando el hombre estaba en una bancarrota espiritual, Dios miró la condición del hombre y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para dar vida eterna a los hombres, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro va a escribir hablando de esta salvación. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, va a animar a unos hermanos que estaban sufriendo en la región de Galacia, toda esa zona. Los hermanos se habían esparcido por diferentes lugares y estaban allí sufriendo por la causa de Cristo. Y el apóstol el apóstol Pedro escribe para animarles y les habla de la salvación, ¿verdad? Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Capítulo 1 de 1 de Pedro. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. No hay duda, hermanos míos, que el apóstol Pedro escribe a judíos que estaban sufriendo, como ya dije anteriormente. Estaban sufriendo por su fe en Cristo Jesús. Los escribe para animarles y enseñarles cómo vivir la vida cristiana
en un mundo hostil, en un mundo de mucha presión. Veamos en primer lugar la fuente de la salvación. Versículo 1, versículo 2 nos dice que la fuente de la salvación es el Trino Dios. Es el Trino Dios. Ahí encontramos el Padre, como dice Efesios, nos eligió. El Espíritu Santo nos santificó o nos santifica, y el Hijo nos redime. La obra de salvación es del Trino Dios. La obra de salvación es cumpliendo cada uno su parte. Pues dice aquí en el versículo 1 y el versículo 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Aquí encontramos, hermanos, el Padre eligiendo. Pero sigue diciendo aquí la palabra del Señor, Padre en santificación del Espíritu. Ahí está la obra del Espíritu Santo, en santificación del Espíritu. Está la obra del Espíritu Santo en esta salvación. Pero también vemos allí la obra del Hijo. Y dice aquí, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos ahí la obra de redención. Qué lindo es eso, qué lindo es entender los propósitos de Dios. Qué lindo es ver, hermanos, la obra de Dios en nuestra salvación. Por todo esto, el Trino Dios debe ser bendecido por el creyente. Versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ya hemos visto el versículo 1 y el versículo 2. ¿Por qué debe ser bendecido el Trino Dios? Hermanos, bendecir es hablar bien de Dios, o bendecir es hablar bien de otra persona. Elogiar, se espera pues que el Hijo de Dios hable bien del Trino Dios. Al hacerlo así, bendecimos a nuestro Dios. Amén. Miren ustedes, hermanos, el versículo 3 y el versículo 4, las bendiciones de nuestra salvación. Las bendiciones de nuestra salvación. Y habla aquí de tres cosas vivas. De tres cosas vivas. Miren, versículo 3 nos habla de una esperanza viva. No solamente nos habla de una esperanza viva, sino también nos habla de una palabra viva. De una palabra viva. Vean lo que dice el versículo 23 del capítulo 1 de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. O sea que la palabra de Dios no es una palabra muerta, sino es una palabra viva. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 23, y permanece para siempre. Claramente nos dice la palabra del Señor, hermanos, que las cosas pasarán, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Siempre permanecerá. Una palabra viva. Pero también el capítulo 2, versículo 4, nos habla de algo viva. De piedra viva. Capítulo 2, verso 4, nos dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Están las tres cosas vivas. Una esperanza viva en esta bendición de nuestra salvación, una palabra viva y también una piedra viva. Pero a la vez, hermanos,
nos habla también la palabra del Señor aquí de un hogar permanente. De un hogar permanente. Este hogar está preparado para toda persona que ha depositado su confianza en Cristo Jesús. Amén. Por eso el versículo 4 del 1, capítulo 1, versículo 4 va a decir: para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Es un hogar permanente. Este hogar es una herencia. Esta herencia es perfecta, incorruptible. Bueno, hermanos, no sé cuántos de ustedes han recibido herencia de sus padres. Tal vez una casita, tal vez un terrenito, tal vez una ovejita. Tal vez ustedes han recibido algo, una prenda. Antes los antiguos guardaban oro, o guardaban una medalla de oro, y eso lo transmitían, lo heredaban a sus hijos, y los hijos a sus hijos, una herencia. Pero hermanos, aquí el apóstol Pedro nos dice que tenemos un hogar permanente. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos míos? Nos preocupamos tanto por tener aquí una casita, ¿verdad? Eso es natural, hermanos. Aunque sea un rinconcito, que puedas estar feliz con tu familia, que puedas estar feliz con tus hijos. Eso es más que el oro, más que la plata, hermanos míos. Es la bendición de Dios puesta allí en esa familia. No sé cuántos de ustedes han leído que dice: cemento solo construye tu hogar. Es una gran mentira, hermanos. Con cemento solo usted puede construir un edificio de cuántos niveles, pero no un hogar. ¿Quién construye tu hogar? ¿Quién construye mi hogar? ¿Quién construye nuestro hogar? Es Dios, mis amados hermanos. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No es cemento solo, hermanos. Dios edifica nuestra casa. Dios edifica nuestro hogar. Dios edifica nuestra familia. Y cuando la familia está edificada por Dios, hay bendición. Aunque no haya una mesa donde poner los platos para comer, ¿verdad? Muchas veces, aunque no haya una silla donde sentarse, pero cuando hay alegría, cuando hay gozo, paz y felicidad en el hogar, hermanos, eso trasciende todo. Amén. Gratitud en el alma. Es un hogar, hermanos. Este hogar es puro, como dice aquí en el versículo 4, incontaminado. Pecado no entrará ahí, no habrá pecado allá. Un día le pregunté a un joven: ¿qué hay en el cielo lo que el hombre hizo en la tierra? ¿Qué hay en el cielo lo que el hombre hizo en la tierra? Y me dijo: bueno, un hogar, una casa tan linda, las calles de oro. Él piensa que se han ido a construir allí Graña Montero, ¿no? Han ido a construir esas calles de oro ahí. Va a haber aeropuertos allí. No, no, hermanos míos. Si usted no lo sabe, hermanos. Otro me dijo: bueno, ahí hay pecado. No, en el cielo no hay pecado. ¿Qué hay en el cielo lo que el hombre hizo en esta tierra, hermanos? ¿Sabe qué? Las huellas de los clavos en las manos de Cristo Jesús. Amén. Por tus pecados, por mis pecados. Eso el hombre hizo en esta tierra y está allí. Las huellas, mis amados hermanos. Pero aparte de todo eso, hay un hogar puro, incontaminable, hermanos míos.
pero también este hogar es permanente. Miren lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa eso? Inmarcesible, permanente, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Pero no se olvide, hermanos, Dios construye allá con el material que enviamos de aquí. Lo que hacemos aquí, Dios lo toma en cuenta. Las obras que hacemos aquí, Dios lo toma en cuenta, hermanos míos. Hermanos, versículos 5 al 9, vemos aquí las pruebas en nuestra salvación. Las pruebas en nuestra salvación. Leamos lo que dice allí la palabra del Señor: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Yo no sé qué prueba está pasando usted en estos momentos. Yo no sé, mi amado hermano, pero Dios lo conoce, Dios lo sabe. Dios sabe, hermanos míos. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 7, el propósito de todo. Pero mire el versículo 8, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén, hermanos. Pero el apóstol nos habla con experiencia que cuán preciosa es la prueba de nuestra fe. En su epístola también el apóstol Pedro menciona de cosas preciosas. De cosas preciosas, hermanos míos. No sé cuántos de ustedes aprecian las joyas que tiene usted, ¿verdad? Cosas preciosas. Quizás para algunos alguna cosa no es preciosa, pero lo que tiene en su casa, eso es, qué precioso, ¿verdad? Ningún hijo para una madre es feo. Para un padre no es feo. Todos los hijos son preciosos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hijo tan bonito me dio el Señor! Se parece a su papá. Se parece a su... No. Yo creo que se parece al abuelo. Pero es precioso, hermanos. Y al apóstol Pedro le encanta resaltar todo esto. Miren el versículo 19 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Allí encontramos algo precioso. Dice que hemos sido rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está la cosa preciosa que Pedro menciona. ¿Qué goza, hermanos? La sangre preciosa. La sangre preciosa. Pero también encontramos en el versículo, vamos a ver capítulo 2, versículo 4 y versículo 6. Capítulo 2, versículo 4. Dice: acercándoos a él, ¿qué cosa? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, mucha gente lo puede despreciar a usted por su fe. Mucha gente nos puede discriminar por lo que nosotros somos hijos de Dios. Pero para nuestro Dios, somos piedras preciosas. Amén.
que vamos siendo edificados en el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Piedra preciosa, pero también, capítulo 2, versículo 7. Y eso me lleva a pensar, hermanos, en el libro de Cantar de los Cantares. Si usted interpreta desde la perspectiva o viendo allí que ¿quién está hablando? Cristo y la iglesia, pero también el esposo y la esposa. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 2, el versículo 7. Pero cuando leemos aquí el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis en Cristo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Piedra, hermanos, preciosa. Ese es nuestro Cristo, amado. Cuando cierra usted sus ojos y llega ante la presencia del Señor, le dice: Señor, gracias. ¿Puede usted imaginar la persona de Cristo? Tal vez en algún momento usted puede ver el rostro del Señor desfigurado. Tal vez en ese momento puede ver la corona de espinas. Tal vez usted puede ver detalles, hermanos míos, pero cuando lo vemos en su hermosura, en su esplendor, Él es precioso, Él es grandioso, Él es glorioso. Qué lindo es eso, poder, hermanos, visualizar a nuestro Dios en nuestra mente limitada. Pero nuestros sentidos, hermanos, se van más allá y podemos percibir a nuestro Señor. Versículo 4 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4 dice: siendo el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y pasible, que es de gran estima delante de Dios. Hablando, hermanos amados, un espíritu apacible, un espíritu precioso. Ya hemos dicho que la fe preciosa nos enseña Pedro, el apóstol, pero también hay preciosas promesas, amén. Y las promesas son para cada uno de nosotros. Las promesas nos animan. Las promesas nos llevan, hermanos, porque hay promesas que Dios hace a sus hijos incondicional y promesas condicionales. Veamos uno de ellos, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Dice, versículo 4 de segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Promesas preciosas y grandísimas. Que el Señor nos siga edificando en el fundamento bíblico, la palabra del Señor. Pero también, hermanos, cuando Pedro habla acerca de los profetas, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento y nuestra salvación, versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Pedro.
Primera de Pedro 1:10. ¿Qué dice allí, hermanos? ¿Qué nos dice allí? Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros preguntaron, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, de la salvación que Pedro nos está hablando. Hermanos, Pedro conecta aquí la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. Solamente quiero hacer una referencia en cuanto a eso. Hermanos, en pocos días vamos a estar hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el mundo ahora está tratando por todos los medios, hermanos, de borrar de la idea de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Me preguntaron, hermanos, me hicieron una pregunta: ¿cuándo nació la nueva generación? ¿Alguna vez le hicieron esta pregunta? ¿Cuándo nació la nueva generación? Y ahora se está hablando de esa nueva generación. Y esa nueva generación, hermanos, está cada vez más creciendo y creciendo. ¿Y sabe, hermanos, cuándo sucedió todo esto? ¿Cuántos de ustedes escucharon que el año 2000 va a ser el fin del mundo? Algunos vendieron sus casas, otros se han ido a los cerros ahí esperando las 12 de la noche, porque ese día es el fin del mundo. Pero hermanos, para muchos que están interesados en todo lo que está sucediendo, ese día comenzó la nueva generación. Entonces ya no hablan, desde ese momento ya no dicen después de Cristo o antes de Cristo, sino que ponen NE. ¿Qué quiere decir eso? La nueva era. La nueva era comienza. Hermanos amados, comienza los cambios que ni cuenta nos damos. Pero hermanos, el mundo está pensando de esta manera. La nueva generación. Entonces, ¿qué está sucediendo en otros países? Ya están prohibiendo cantar los himnos navideños, los villancicos. Ya las propagandas de que nació Cristo Jesús ya no se ve como antes. Está siendo reemplazado por otras cosas. Pero la palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús vino a este mundo con un propósito. Amén. Vean lo que podemos ver, hermanos. Yo solo voy a mencionar rapidito. La primera venida de Cristo fue una venida de sufrimiento. Los sufrimientos de Cristo. Un bebé envuelto en pañales. Lucas capítulo 2, versículo 12. Y dice: un viajero cansado. Capítulo 4 de San Juan, el versículo 6. No tenía dónde recostar su cabeza. Lucas capítulo 9, versículo 59. Fue rechazado. San Juan 1:11. Hombres impíos lo maltrataron. San Juan 8:59. Se burlaron de él. Lucas capítulo 23, versículo 11. Los soldados se arrodillaban delante de él, burlándose. Marcos 15:19. Llevó una corona de espinas. San Juan 19:5. Sus manos y sus pies fueron traspasados con clavos. San Juan 20:25. No tuvo belleza ni resplandor. Isaías 53:2. Entregó su espíritu y pudo decir: consumado es.
fue puesta en una tumba prestada. Lo sepultaron allí, hermanos míos. Ni tumba tenía. Pero ¿cuántos de ustedes están ya asegurados? Algunos en Campo Fe, otros en el Jardín de los Recuerdos. Ya tienen su lugar allí, ¿verdad? Ahí lo van a sepultar. Pero Jesús ni tumba tenía. Pero hermanos, en su segunda venida será totalmente diferente. Si en su primera venida Él vino, hermanos, para dar su vida por nosotros, para entregar su vida por nosotros, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, en su segunda venida será muy diferente. Vean conmigo lo que dice: la segunda venida es la venida de gloria. Viene en su gloria, mis amados hermanos, un rey vestido de ropas reales, como dice Salmo 93:1. Un Dios que no se cansa, Isaías 40, versículo 28 y 29. Será heredero de todo, como dice Hebreos 1:2. Será aceptado por todas las naciones, Isaías 9:6. Los impíos clamarán, los montes, hermanos, para ocultarse de su presencia, porque su gloria y su poder vendrá visiblemente a todo hombre. Ya no será vestido, hermanos, para burla, sino, dice la palabra del Señor, será vestido con ropas teñidas de sangre de sus enemigos, Apocalipsis 19:13. Toda rodilla se doblará ante Él en su presencia, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Llevará una corona no de espinas, hermanos míos, sino una corona de oro resplandeciente, como corresponde a un rey de reyes, Señor de señores. Versículo 14 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Sus pies se afirmarán sobre los montes de los olivos, Zacarías 14:4. Será heredero de todo, y Él vivirá para siempre. Se sentará en su trono, y de allí, hermanos, como rey juzgará, será juez. Y el Señor viene, hermanos, con gloria. Amén. Alabado sea el Señor, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Pero, hermanos, Pedro también nos habla de la demanda de la salvación. Qué bonito es decir que ya somos salvos, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, es decir, bueno, ya el Señor me ha salvado, ya no tengo que pasar por la gran tribulación. Pero si usted no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, usted va a pasar la gran tribulación si es que no muere físicamente hoy día o mañana pasado. Y la gran tribulación, hermanos, será algo que nadie quiere esperar, ¿no? Versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, al versículo 17. Veamos lo que dice allí la palabra del Señor. Por tanto, después de haber visto todo esto, lo que dice los profetas, lo que hablan de su primera venida, de lo que ya hemos visto, hermanos, dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estamos hablando ahora de las demandas de la salvación. Los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser serenos, que debemos estar, hermanos, en nuestro cabal juicio, ¿verdad? Y dice aquí: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 dice: como hijos obedientes. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais,
estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué cosa? Santos en toda vuestra manera de vivir. Demandas de nuestra salvación. Vivir en santidad, vivir en sobriedad, vivir, hermanos, en completa dependencia de nuestro Dios, con un propósito de alcanzar a otros la verdad de Dios. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De vuestra peregrinación, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto tiempo? No sé. Si será un día, 2 días, 1 año, 2 años, no lo sé, hermanos. Pero aquí hay, el apóstol Pedro está diciendo que hay demandas de toda persona que es salva. Está demandando de cada uno de nosotros, de las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermanos, cuando esto ocurría, ¿verdad? Ceñían los lomos, se ajustaban ahí la cintura. Eso les daba agilidad para moverse por un lugar y otro con más facilidad, con más rapidez, para correr, para saltar. Está diciendo eso el Señor aquí por medio de Pedro, que eso debe ser en cada uno de nosotros, movilizándonos para predicar el Evangelio. Ser sobrios, ser serenos y no borrachos. Y dice aquí, esperar por completo en la gracia de Dios. Esperar por completo en la gracia de Dios. Siempre lo digo y lo repito. El día que nos olvidamos de la gracia de Dios, ese día hemos fracasado. El apóstol Pablo va a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Es porque quiere que cada uno de nosotros podamos no solamente darle gracias a Dios, sino darle la gloria y la honra que Él se merece. Amén. Si hemos llegado a ser un profesional, es por la gracia de Dios. Si tenemos, es por la gracia de Dios, hermanos. Es que Dios nos concede todo por su gracia. Y a Él sea la honra, y a Él sea la gloria. Amén. No os volváis, dice, a vuestro antiguo estilo de vida. No vuelvas. No volvamos. Si el Señor nos ha sacado de la idolatría, no volvamos a ser idólatras. Si el Señor nos ha sacado de las drogas, no volvamos a consumir drogas. Si el Señor nos ha sacado de la borrachera, no volvamos a ser borrachos, sino que haya un cambio en nuestras vidas y que podamos glorificar el nombre de nuestro Dios y ser de buen testimonio a otros, ¿verdad? Si antes hemos hablado mentiras, debemos hablar siempre la verdad. Pregunto, hermanos, ¿es usted mentiroso? Muchos van a decir, sí, pastor, yo miento, pero no mucho. Pero sí somos. Y el Señor demanda que confesemos nuestros pecados delante de Él. Y como dice aquí la palabra del Señor, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso involucra todo, hermanos. Y también involucra tu hogar, tu trabajo, donde estés. En tu hogar, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio y en todas tus formas y actitudes de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Y dice aquí la palabra del Señor,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra. Amén. Peregrinos en esta tierra, hermanos. Estamos de pasadita nomás. Estamos de pasadita. Pero Él quiere, apóstol Pedro está diciendo que debemos conducirnos con temor y con reverencia. No es en miedo, sino temor reverente. Si amas a una persona con todo tu alma, con todo tu ser, vas a temer de ofenderle en palabras, en conductas o en hechos. Siempre vas a estar cuidándote de no ofender a esa persona. Es igual, hermanos, si amamos a Dios, si lo amamos de todo corazón, vamos a cuidar nuestro comportamiento y vamos a tratar siempre de agradarle en todo. En todo, hermanos míos. La salvación es una bendición muy grande en cada uno de nosotros. Y lo hemos recibido, hermanos, de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y estamos pensando, Navidad, ¿qué voy a regalar a mi esposa? ¿Qué voy a regalar a mi esposo? ¿Qué voy a regalar a mis hijos? ¿Qué voy a regalar a mi hermano? ¿A mi papá? ¿Qué le voy a regalar a mi mamá? ¿Qué le voy a regalar? Pensando en que, hermanos, la gracia de Dios vino a nosotros como un regalo en la persona de Jesucristo. Amén. Si usted no es salvo, entonces usted no ha recibido ese don de Dios, porque dice la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Es hoy cuando usted tiene que pensarlo seriamente. ¿Tiene usted la salvación? ¿Está 100% seguro si hoy muere irá al cielo? ¿Está usted 100% seguro? ¿Cuántos de ustedes están aquí sentados y pueden decir con libertad: pastor, yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón? ¿Usted puede decir eso con libertad? Puede decirlo y levantar su mano y decir: pastor, yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Pero ¿cuántas personas están dudando? ¿Y cuántas personas están dudando que realmente no sé si soy salvo o soy salvo? Y la duda no es de Dios, hermanos míos. Recuerda que Satanás, el diablo, sembró la duda en el corazón de Eva. Y vino el fracaso de toda la humanidad. Si estás dudando, ponte a cuentas con Dios. Si estás dudando de tu salvación, si nunca hiciste una decisión, hoy día puedes hacerlo. Hoy día puedes hacerlo. Puedes orar al Señor y decirle: Señor, perdóname, yo soy pecador, y gracias porque has venido a morir por mí en la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna. Yo no quiero perecer en el infierno, yo quiero que tú me des la salvación. ¿Qué le impide hacerlo? ¿Qué le impide hacerlo? Pero muchas personas están pensando: bueno, yo quiero pasar Navidad todavía de una manera como antes. Después de la Navidad yo puedo aceptar a Cristo. ¿Quién le garantiza que usted va a pasar Navidad? El amigo de nuestro hermano Juan Carlos quizás estaba haciendo planes de pasar Navidad con sus padres, con sus amigos o hermanos. Unos días antes de Navidad lo asesinaron. ¿Se acuerdan de ese hecho? ¿Se acuerdan?
Mi amigo trabajaba en el banco de crédito. Yo le digo, predicando la palabra del Señor. Me dice, pastor, mira, escúchame, me dice. Mira, yo quiero pasar mi cumpleaños. Ya está todo preparado, todo, pastor. Paso mi cumpleaños. Yo, como dice usted, yo me entrego a Cristo. El día de su cumpleaños partió a la eternidad. Porque estaban en la fiesta, estaban tomando y todo. Y con su amigo tomaron la moto, una moto lineal. En una curva no se dieron cuenta que estaba más adelante estacionado un camión. Se metieron bajo el camión, los dos murieron instantáneamente. ¿Quién nos garantiza? Estaba yendo, hermanos, al matrimonio de nuestros hermanos Joel y Jessica ayer. Tranquilo, tomé la 24 aquí, al otro lado de la calle. Ustedes conocen Tacalá. En la subida para bajar se rompió el freno del bus de la 24 y nos íbamos. Más adelante hay un abismo. Ay, claro, tiene rejas, pero más allá te vas contra las casas que están allá. Y todos veíamos que nos íbamos hacia ese lugar. El chofer dice, se vació el freno, ya no puedo controlar. Y por la gracia de Dios, hermanos, se puso a la derecha y fuimos a chocar contra el muro de arenas que está allí. Yo estaba sentado adelante, yo me fui contra la baranda que estaba allí en la puerta y casi no puedo mover mi brazo ahora mismo. Y otra señora se fue con su bebé allá y todo, pero nadie ha salido lastimado, solamente con golpes. Es un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién nos salvó? Dios tiene sus planes y propósitos. Pero ¿quién nos garantiza, hermanos, que mañana vamos a levantarnos con vida? Es cuando debemos estar preparados, como dice la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor. Si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios en esta noche, hágalo en el nombre del Señor, le digo. Hágalo. Ora delante del Señor. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, dígame esta noche, pastor, ora por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador personal. Esta es su necesidad. Yo quiero hacerlo en el nombre del Señor. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguna persona en esta noche que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida? Levante su mano allí donde está. Yo quiero orar por usted esta noche. Queremos ayudarle a que usted conozca a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Y si usted no está seguro de su salvación, tiene dudas, habla con nosotros y le vamos a ayudar en esta noche. ¿Cuánto dirán, pastor, ora por mí? Ora por mí, pastor. Yo quiero hacerlo en el nombre del Señor. A una persona quiere aceptar a Cristo, levante su mano allí donde está. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Levante su mano. Vamos a orar al Señor juntos. Y vamos a pedirle que Dios derrame su gracia, su misericordia y nos perdone. Padre, gracias te damos en esta noche, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por las cosas preciosas que nos enseñas por medio del apóstol Pedro. Gracias porque la salvación tiene demandas y compromisos. Queremos vivir, Señor, vidas transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conducirnos en santidad y en temor reverente, siempre dando buen testimonio a los que nos rodean. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor.
Bendícenos cada día. Alguno está desanimado, desalentado. Tal vez, Señor, ha venido con deseos ya de otra cosa. Pero esta noche le has hablado que le amas y también hay cosas preciosas para Él. Alabado sea tu nombre, Señor. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.